¿Me Buenas confirma tardes. Claudio, por favor? Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, doctora. Perfecto. Sí, doctora, buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla. Ok, ¿me confirma la visualización de la pantalla, por favor? Sí se logra ver, doctora. Gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a hablar sobre esta enfermedad autoinmune, en especial, ¿no? El tema de lupus eritematoso sistémico. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar casos clínicos relacionados a LES, de los que estamos rotando en el área de patología clínica, y probablemente vamos a desarrollarlo más adelante con los grupos como se vayan rotando las semanas. Y hoy les traigo el tema obviamente teórico y el enfoque a nivel principalmente de cómo determinar a nivel de laboratorio o cómo distinguir o cómo preparar la programación para este tipo de diagnósticos. Entender que es el punto de partida. Todas las enfermedades autoinmunes no es en lo primero que van a pensar cuando tengan un paciente enfrente. Normalmente lo que uno busca son los 4 procesos convencionales, ¿no? Como son los procesos infecciosos bacterianos, como son los procesos virales, los procesos alérgicos o los procesos inflamatorios. Cabe mencionar que las enfermedades inmunológicas muchas veces pueden englobar 3 de estos procesos a la vez. Y es por eso que no es en lo primero que uno piensa cuando tiene enfrente un paciente. Por eso es importante armar una buena historia clínica, tener una buena afiliación, buenos antecedentes, buen relato clínico y un buen examen. Solamente teniendo la revisión de la parte semiológica completa es que vamos a poder nosotros canalizar el diagnóstico de las enfermedades inmunológicas. De lo contrario, como lo que pasa con muchos colegas, que después de 2 años, cuando ya es eminente las características clínicas del LES, es que recién abordan como tal, pero para ello ya los daños orgánicos han sido innumerables. Y es por eso que se le dice que son sistémicos. ¿Por qué? Porque agarran muchos sistemas orgánicos. Vamos a ir desarrollándolos de a poco. Entonces, se entiende que es una enfermedad multisistémica. Crónica porque sí, son de larga data. No es que se dan como los procesos convencionales. Y es ahí donde juega un papel importante el hacer una excelente historia clínica. Y autoinmune porque definitivamente tiene que ver con la presencia de anticuerpos. De causa desconocida, sí. Hasta la fecha no hay algo que te diga de que puntualmente se da por esta situación. No. Se postulan muchas teorías. Obviamente, algunas son más frecuentes que la otra, que las vamos a mencionar. Y está caracterizada por una amplia variedad de manifestaciones clínicas, propio porque es multisistémico. Y obviamente la causa principal se da por la producción de anticuerpos, que es al final de cuentas que es lo que nos va a respaldar el diagnóstico, ¿no? Al momento de solicitar las pruebas, la presencia de estos anticuerpos. Entonces, LES son las anomalías inmunológicas, característica prominente de la enfermedad. Estas se pueden dar a cualquier edad. Tenemos desde niños pediátricos hasta adultos. Donde sí se va a diferenciar es en el sexo. Tenemos de 9 a 1, que el sexo femenino es mayor que el sexo masculino. Pues vamos a tener una relación de 9 a 1. Niños padecen formas más graves de la enfermedad.
la afectación nefrológica, neurológica y hematológica. En cada diapositiva se está citando la fuente de donde se saca la información. Si ustedes quieren ampliar el conocimiento, pues simplemente pueden entrar a las bibliografías citadas. Entonces, hablar de LES es hablar de una forma de presentación variada. ¿Por qué? Porque es multisistémico. La afección de órganos puede variar dramáticamente de paciente a paciente. No todos van a tener parametrado porque no sabemos en qué momento de la enfermedad va a llegar. Algunos pueden llegar muy tardíos, algunos más avanzados. Es rara vez que nos encontremos pacientes en estadios tempranos. Y si fuese así, simplemente no se va a detectar. ¿Por qué? Porque lo último que van a pensar es en una enfermedad inmunológica y no solicitan el conteo de los anticuerpos. Ahora, el patrón que domina durante los primeros años de la enfermedad tiende a prevalecer a lo largo del curso de la enfermedad. Con los grupos que ya hemos desarrollado, sabemos que hablar de patrón es hablar obviamente de la medición de anticuerpos por anticuerpos antinucleares y que estas obviamente pues se van a definir desde homogéneos, moteados o granulares, finos gruesos, nucleares o perinucleares. El curso clínico de remisiones y recaídas. La epidemiología para mí es un componente muy importante, chicos, y es en algo que ustedes tienen que ser muy curiosos. La epidemiología enmarca muy bien a las patologías y es algo en lo que debemos detenernos. La incidencia y la prevalencia están influenciadas por la edad, sabemos que en este caso es a cualquier edad, por la etnia y el sexo de la población estudiada. Se estima una incidencia, no solamente en Norteamérica, en Sudamérica y Europa, de 1 a 23 por cada caso de 100.000 habitantes al año. Se calcula en Perú, por ejemplo, ¿no? Ya estamos por los 33 millones de personas que residen actualmente en el Perú, 16.000 tienen lupus, siendo el 90% mujeres, por eso hablábamos de 9 a 1. La mayoría, obviamente, en edad fértil y económicamente productiva. En Estados Unidos se estima de 20 a 150 por cada 100.000 habitantes por año. En Europa, de 20 a 50 por cada 100.000 habitantes por año. El LES es más frecuente en afroamericanos, hispanos y asiáticos, siendo además más grave en estos grupos técnicos debido probablemente a los factores genéticos, a los factores económicos y a los factores culturales. Aquí vemos en rojo donde está la mayor prevalencia por cada 100.000 habitantes. Igual aquí desde rojo, anaranjado, rosa, rosa pálido y blanco, según la prevalencia por cada 100.000 habitantes. Los factores relacionados con el cromosoma X también pueden ser importantes para predisponer a las mujeres a LES. Al menos 3 variantes genéticas predisponentes se encuentran en los cromosomas X. Tenemos al IRAF1, al MECP2 y al TLR7. Otras posibilidades para la predisposición femenina incluye a la X inactivación impronta, moduladores genéticos del cromosoma X o Y, la metilación diferencial del ADN y acetilación de las histonas unidas al ADN, influencias intrauterinas, diferencias cronobiológicas, el embarazo, microquimerismos después del embarazo y la menstruación. Es decir, hay un componente fuertísimo, el por qué hay la predisposición, las posibilidades que se den en el sexo femenino. Sin embargo, en los hombres con LES, obviamente tienen menos fotosensibilidad
pero más cerrocitis, una edad de inicio es más tardío y obviamente la tasa de mortalidad es más alta. En relación a la etiopatogenia y su fisiopatología. La etiología del LES es hoy en día desconocida. Hasta hoy en día, ¿no? Desconocida. LES se caracteriza por la producción de, eso sí está clarísimo, ¿no? La cantidad de anticuerpos. Obviamente patógenos dirigidos contra los ácidos nucleicos y sus proteínas de unión, lo que refleja una pérdida global de la autotolerancia, lo que acabamos de tocar, ¿no? Obviamente que aquí hablamos de componentes patológicos. Entonces, es hablar desde factores ambientales, es hablar desde factores hormonales. En los factores ambientales, como ejemplo, tenemos a la radiación solar. Es uno de los componentes a las cuales se han atribuido con fuerza a las pacientes con LES. La exposición a la radiación solar. Hoy en día sabemos que la capa de ozono prácticamente está desapareciendo. Eso implica que los rayos solares, los rayos ultravioletas, cancerígenos, crucen obviamente la atmósfera sin mayor capa que nos proteja. Por ende, estas de alguna manera llegan a las cromosomas con un grado de mutación y por ende se postula que puede ser una de las causas que nos produzca LES. Si a mí me dice mi paciente que es una vendedora a pie en las calles durante todo el día, entonces puedo atribuir ahí, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta. Hay que tener en claro que los rayos ultravioleta no solamente se presentan en verano, no chicos. Que los rayos ultravioleta lamentablemente atraviesan los 365 días del año. El hecho que sea invierno, que esté nublado, eso no protege de que no estén atravesando. Y lamentablemente es el tiempo donde más se exponen porque se confían, no usan gorras, no usan bloqueador y están expensas de los rayos ultravioleta. También tomar en cuenta de que como los bloqueadores solares son productos muy costosos, no está al alcance de todos para adquirirlo, comprarlo y utilizarlo. Entonces es por ahí que lamentablemente la exposición de los rayos ultravioletas es cada vez mayor. En relación a los factores hormonales, lo que les tengo que comentar a ustedes, chicos, es que desde muy corta edad, hablamos 15 años, 14 años, donde ya entran a la actividad sexual y tienen, no sé, porque a menores de edad les dan los métodos anticonceptivos, en especial las vacunas de 3 meses, las ampollas de 3 meses, haciendo de que haya una carga inmensa de estos estrógenos cuando la edad fértil estamos con los estrógenos en cantidades normales. Entonces estas ampollas hacen de que la carga sea masiva. Y a lo largo del tiempo, si esto lo utilizan durante mucho tiempo, se postula que estos factores hormonales también se atribuyen no solamente al LES, sino también se atribuya a los problemas cardiovasculares, como son las varices, la hipertensión, etc. Entonces, no es un juego el hecho de que las mujeres a corta edad o a una edad normal de adulta estén haciendo uso de estos métodos anticonceptivos. Aún más, ¿no? El tema del té de cobre, que se los dejan insertados 1 año, 2 años, distorsionando toda la capacidad estrogénica y obviamente haciendo predisponente para esta enfermedad de LES. También el tema de los Norplan, que son una especie de dispositivos que colocan en el brazo, que también lo mantienen por años, haciendo de que haya una distorsión a nivel del componente hormonal.
Otro de los factores obviamente son los propios anticuerpos que se van generando de manera fisiológica a lo largo del año, dependiendo cuánta exposición tengamos. En consecuencia, pues tenemos la activación de las células linfocitos B, linfocitos T dendríticos y por ende las apoptosis. Las manifestaciones clínicas. Obviamente es hablar de todo el organismo. Son síntomas constitucionales, desde la astenia, pérdida de peso, anorexia, con un 60-80% de los casos. Fiebre puede presentarse tanto al inicio como en el transcurso de la enfermedad. Diferenciar y destacar actividad de la enfermedad de infección. Ojo, porque como estamos hablando de una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune se deprime, adicionalmente puede estar y afectado con bacteria, con virus, con componentes alergenos, parásitos, adicionalmente, ¿no? Entonces vemos a nivel neurológico un 50% de compromiso, a nivel mucocutáneo un 70%, a nivel pleural 40%, a nivel renal un 30%, gastrointestinal un 50%, a nivel hematológico un 50%, artritis un 85%. Tenemos el fenómeno de Raynaud, está en un 20%, a nivel cardíaco, la pericarditis, con un 20%. Multisistémico. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Empezamos por las manifestaciones mucocutáneas o cutáneo-mucosas. Estas lesiones cutáneas aparecen en el 80% de los pacientes con LES. En ellos se van a experimentar esta fotosensibilidad, aftas bucales, exantema malar, la famosa alas de mariposa, y lesiones discoides. Son 4 de los criterios clasificatorios para LES. Estas a su vez se dividen en 3 grupos. Vamos a tener los grupos eritematosos no solamente cutáneos, ¿no? Eritematoso subagudo y eritematoso crónico. Entonces aquí vemos no solamente los eritemas malares, sino también las lesiones discoides, ¿no? Que se dan a nivel de la piel. Las manifestaciones osteomusculares. El 90% de los pacientes con LES a lo largo del transcurso de la enfermedad se manifiestan las artralgias que están definidas o migratorias o simétricas, intermitentes o diarias. Tenemos las artropatías de Jacob, afectación articular deformante. Tenemos los nódulos subcutáneos, síntomas de fibromialgia, necrosis ósea aséptica y las mialgias. En esta vemos cómo están los nódulos, las deformaciones óseas y las necrosis, ¿no? Las articulaciones que se van a dar. Aquí vemos normal cómo está la articulación de la cadera y aquí vemos la necrosis a nivel de la cabeza del fémur. Las nefritis lúpicas. Entre un 30-50% de los pacientes con LES desarrollan afectación renal y supone una de las primeras manifestaciones en el 10% de los casos. Y ojo, si bien es cierto, nosotros para definir si hay alguna afectación normal, cuando no lo detectamos de inicio temprano, no podemos acudir a la uricreatinina. Por ahí que tenemos que aprender que si yo quiero de manera temprana, sospechando en un lupus eritematoso sistémico, yo tenga que solicitar la microalbuminuria. Ustedes dirán, ¿qué es la microalbuminuria? Como su nombre lo dice, ¿no? Son pequeñas fracciones de albúmina que se segregan en la orina y que obviamente esta nos define que
está por encima de 30 miligramos de decilitros que se mide en orina, nos estaría indicando el sufrimiento renal y obviamente que esta está en proceso de hacer una insuficiencia, porque si solamente nos enfocamos en la uricreatinina, estas pueden salir normales y sin embargo estar en curso el tema de la insuficiencia y solamente se va a detectar la insuficiencia cuando ya evidentemente haya daño renal. Pues lo que se busca es aquí la prevención de ese daño renal. Por ende, lo que se busca es que sea de manera temprana. Y por eso no solamente voy a pedir uricreatinina, tengo que solicitar la microalbuminuria en orina. Ese es un parámetro bastante temprano para determinar si hay o no una insuficiencia renal. Ahora, la nefritis lúpica es la forma de presentación inicial del ES, es entre el 3 al 6% de los casos. Solo el 13% ocurren después de 5 años de la enfermedad, cuando se está demasiado ya avanzada y crónica, ¿no? Predominan las formas graves. Una de las principales causas de morbimortalidad son las nefritis lúpicas. Ahora, tenemos desde el Colegio Americano de Reumatología, también de la Unidad Europea, etcétera. ¿Qué nos dicen ellos en relación a sus guías de las nefritis lúpicas? Que se cumplen estos criterios renales, es tener en cuenta que vamos a tener una proteinuria por encima de 500 miligramos en 24 horas, es la recolección de orina en 24 horas. Podemos tener las proteínas mayor a 2 cruces si la determino en tiras flexivas. Y en el sedimento urinario activo vamos a encontrar desde hematíes dismórficos y cilindros celulares. Entonces, esto nos va a indicar como criterios renales, estrictamente a nivel renal, de que estamos frente a un LES. Ahora, también el grupo de la CLCC nos indica que la define por la presencia de la proteinuria de 500 miligramos 24 horas o proteinuria con creatinuria mayor o igual a 50 miligramos milimol o cilindros eritrocitarios y propone que la presencia de una biopsia renal, lo cual es invasivo, ¿no?, sea compatible con nefritis lúpica más la presencia de anticuerpos antinucleares, que lo vamos a ver más adelante, o el anti-DNA, que son criterios suficientes para clasificar un paciente como lúpico. Entonces, son criterios de muchas sociedades que nos dan cierto respaldo si yo necesito afianzar mi diagnóstico, saber qué pedir, ¿no? La medición de las proteinurias en orina de 24 horas, en la determinación en el sedimento urinario de estos hematíes dismórficos, por eso es importante la descripción puntual de lo que se visualiza, y el hallazgo de los cilindros, especialmente los cilindros hemáticos, ya que estamos hablando de hematíes dismórficos. A nivel hematológico, ¿no?, es definitivo, las 3 series van a estar afectadas y van a estar disminuidas. Sí son frecuentes, hay una correlación a actividad de la enfermedad y afectan las 3 series. Se va a una leucopenia, a una anemia ferropénica, a una trombocitopenia. Las anemias ferropénicas frecuentes también se van a encontrar anemia hemolítica, que se presentan en 10% de los casos. Las trombocitopenias por debajo de 150.000, estamos viendo de que las 3 series van a estar disminuidas. También podemos tener las anemias hemolíticas más trombocitopenia. Esto nos estaría llevando a un síndrome de Evans en conjunto. Y aquí también es importante determinar no solamente la fórmula diferencial a nivel de los blancos con la leucopenia, a nivel de los rojos, tener la morfología de los rojos
Y de las trombocitopenias, no olviden que las plaquetas existen morfologías como macroplaquetas cuando son grandes, microplaquetas cuando son pequeñas, o agregación plaquetaria cuando hay un cúmulo de plaquetas. Por ende, la descripción a nivel hematológica tiene que ser completa. No basta con un resultado automatizado y ya no. Tienen que solicitar siempre la determinación de la lámina periférica. Es decir, que se lea la lámina periférica y que nos den las características morfológicas de las tres series. Y eso nos va a dar un respaldo absoluto en relación no solamente a los pacientes LES, sino a todas las patologías. ¿Qué nos dice a nivel de las manifestaciones pulmonares? Vamos a tener pleuritis, sí, más frecuente de 45 a 60% de los casos. Hay una efusión pleural, es la segunda causa de la mortalidad en LES. Un pulmón encogido puede ser asintomático, rara vez se va a presentar con disnea, dolor pleurítico, pérdida del volumen pulmonar que produce patrón restrictivo en ausencia de lesión parenquimatosa. También podemos tener una neumonitis lúpica. Su inicio de la enfermedad está asociada a la afectación de otros órganos. Podemos tener hemorragia pulmonar. Es rara, pero se va a presentar con disnea, con tos, con fiebre. Síndrome de hipoxemia aguda reversible. En pacientes muy afectados, responsables de los productos de la degradación del seno. Hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar. Entonces, aquí algunas imágenes, no solamente radiográficas, sino también tomográficas, de cómo vamos a visualizar las enfermedades a nivel pulmonar, en especial pleuríticas. Las manifestaciones cardíacas. Pericarditis, más frecuentes en un 25-40% de los casos. Sus síntomas de presentación en 2% de los casos. Miocarditis en individuos con actividad de enfermedad en forma de trastorno de la conducción, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Lehmann-Schacht. ¿Qué cosa es esto? Es una forma clásica de endocarditis que producen verrugas fibroinflamatorias. Las válvulas más afectadas es la mitral y la aórtica, con un predominio de insuficiencia valvular sobre la estenosis. Enfermedad coronaria e infarto del miocardio agudo son frecuentes, son patogenias multifactoriales. Obviamente, a medida de que el paciente llegue más tardío, vamos obviamente a tener las patologías obviamente más avanzadas, más comprometidas en los diferentes órganos. Aquí tenemos las endocarditis por Lehmann-Schacht, tenemos las endocarditis propios de compromiso a nivel muscular y también las endocarditis por Lehmann-Schacht. No solamente a nivel ecocardio, donde se determina las válvulas mitrales en la mayoría de las veces, la afectación de las válvulas mitrales. Obviamente va a haber no solo un ensanchamiento, sino un adelgazamiento de esas zonas. Manifestaciones neuropsiquiátricas. Desde el 17 al 15% de los casos durante el primer año de la enfermedad o como primer síntoma. Inmunológico o secundario a fármacos. Se presenta coincidiendo con actividad de la enfermedad. Su estado confusional es agudo, obviamente presentan cefalea, el déficit de memoria, hay una polineuritis sensitivo-motora, multineuritis, afectación de los pares craneales. Entonces, vamos a tener que si esto llega hacia una neuropsiquiátrica, una manifestación neuropsiquiátrica, es porque LES está en su forma grave, ¿no? Está muy avanzado.
Las manifestaciones digestivas son raras, atribuibles al tratamiento. Se van a presentar náuseas, vómitos, diarreas. Estas coinciden con la fase de la actividad de la enfermedad, donde va a haber dolor abdominal, vasculitis, pancreatitis, afectación hepática. Hay una hipertransaminasemia durante fases de actividad. Hablar de las hipertransaminasemias es hablar de la TGO, la TGP, a nivel hepático que regulan los hepatocitos, hasta llevarnos hasta una hepatitis crónica. Como habíamos dicho, si es una enfermedad crónica, se detectan después de un año, después de 2 años, y es lo que se va a detectar, cronicidades. No solamente puede haber insuficiencia renal crónica, puede haber una insuficiencia hepática crónica. Manifestaciones oftalmológicas, desde exudados en retina el 8%, afectación corneal y de la conjuntiva, trombosis de la arteria retiniana, hasta el síndrome de shock. Nuevamente, ¿no? Si tenemos una afectación no solamente neuropsiquiátrica, sino también oftalmológica, es porque estamos hablando de sus formas más graves, más avanzadas. Porque llegar a ese extremo es porque no han detectado el diagnóstico a tiempo o porque ha habido una dejadez por el propio paciente. Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? El diagnóstico, teniendo altas sospechas, se hace reuniendo datos clínicos, obviamente, y ciertas pruebas de laboratorio. Habíamos dicho que los datos clínicos, al momento de armar la historia, es nuestro 85-90% de determinación, y el laboratorio solamente está para confirmar. Depende de la forma de la presentación y después de descartar los posibles diagnósticos diferenciales de la enfermedad, la demografía también debe tenerse en cuenta cuando se evalúa a un paciente para el LES, ya que ocurre principalmente en mujeres jóvenes en edad fértil. Además, el LES ocurre con mayor frecuencia en ciertos grupos raciales y étnicos, en particular los afroamericanos, asiáticos, caribeños, africanos e hispanoamericanos, en comparación con los caucásicos. ¿A qué diagnósticos diferenciales nos debemos atribuir LES? A la cabeza, la artritis reumatoide. Rufus, el síndrome de solapamiento, la esclerosis múltiple o la esclerosis sistémica, las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, el síndrome de Sjögren, vasculitis, síndrome de Bennett, diabetes mellitus, pero es el tipo 1, las fibromialgias, la esclerosis múltiples, etc. A la cabeza normalmente cuando hacemos el diagnóstico diferencial siempre nos acercamos mucho a las artritis reumatoide, por las características a nivel óseo, a nivel articular, es la primer cuadro diferencial. ¿Qué inconvenientes tenemos? Y es lo que les había mencionado, ¿no? Cuando tenemos ausencia de lesiones cutáneas características, cuando hay redundancia entre algunas manifestaciones cutáneas, cuando hay ausencia de ciertas manifestaciones neurológicas, cuando hay omisión de la hipocomplementemia, no incorpora nuevos conocimientos o no capturar casos típicos como las nefritis por histología y el anticuerpo antinucleares positivos. Eso es lo último que pensamos, por eso que no lo solicitamos, y al no solicitar estas pruebas, uno por ser invasiva para las nefritis con histología, y la otra porque sí, es poco común solicitar anticuerpos antinucleares y tener un diagnóstico precoz. Entonces, hay inconvenientes, les había comentado, ¿no? A lo largo del tiempo, se sospecha en cualquier enfermedad, menos en una enfermedad autoinmune. Por eso, después del año, cuando ya hay ciertas presentaciones mucocutáneas, el aspecto malar,
las lesiones eritematosas, el compromiso renal, el compromiso sensorial, la fotosensibilidad, etc., es donde uno recién empieza a tomar en cuenta las enfermedades autoinmunes. Estos criterios de clasificación nos lleva a tener en cuenta no solamente por situaciones desde un lupus cutáneo agudo, que es el exantema malar lúpico, también llamado lupus bulloso, necrosis epidérmica tóxica, exantema maculopapular, fotosensibilidad en ausencia de dermatomiositis o lupus cutáneo subagudo. Lupus cutáneo crónico, desde exantemas cicliscoides, lupus hipertróficos o verrugoso, paniculitis lúpica o lupus profundus, lupus mucoso, lupus turnidus, perniciosis lúpica, la superposición del lupus discoide, el líquen plano. Úlceras orales, estamos hablando desde a nivel paladar o mucosa nasal en ausencia de otras causas. Alopexia no cicatricial, hablamos en ausencia de otras causas. La sinovitis, de 2 o más articulaciones con presencia de tumefacción o derrame o dolor en 2 o más articulaciones con una rigidez matutina de más de 30 minutos. Las serositis, como es en la pleuritis o pericarditis de más de un día. A nivel renal, consciente de proteínas en orina con la creatinina o la proteinuria de 24 horas mayor a 500 miligramos día, o los cilindros celulares hemáticos en orina. Neurológico, desde las convulsiones, la psicosis, la mononeuritis múltiples, las mielitis, las neuropatías central-periférica, los síndromes confusional, agudo en ausencia de otras causas. A nivel de las anemias, habíamos hablado de las anemias hemolíticas. Dentro de las leucopenias, cuando están por debajo de 4.000, en una ocasión en ausencia de otras causas. La linfopenia, cuando estamos menos de 1.000, en una ocasión o en ausencia de otras causas. Las trombocitopenias, menos de 100.000 en una ocasión o en ausencia de otras causas. A nivel de los criterios, pero ya estrictamente inmunológicos, es pedir a la cabeza anticuerpos antinucleares, por encima del valor de referencia del laboratorio. Habíamos dicho que los ANA también se pueden dar en pacientes sanos. Hablamos de mujeres embarazadas, ancianos, de la tercera edad, pero que sus títulos van a ser bajos. Para nosotros determinar les como les, estaríamos hablando de títulos por encima de 160, 320. A esto se suma no solamente el ANA, se tiene que hacer la medición de anticuerpos anti-DNA, y esta va a estar por encima del valor de la referencia de laboratorio 2 veces por encima del valor de referencia y es determinado por el INSS. Tenemos el anti-SNP, presencia de anticuerpos anti-SNP, positividad, anticuerpos antifosfolípido. Tenemos los anticoagulantes lúpicos, el RPR falso positivo, el anti-B, la glicoproteína 1, que es la inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, que van a salir positivos a título medio o alto. Tenemos los anticuerpos anticardiolipina, tanto IgG como IgM, que van a salir positivos a títulos medio a alto. Otra de las cosas que se miden también son los C3, C4, el CH50, el test de Kunz directo, que tiene que estar positivo en ausencia de las anemias hemolíticas. Entonces vemos un conjunto de pruebas que es el plan de trabajo que debo de tomar en cuenta a nivel inmunológico y poder llegar al diagnóstico del paciente o de la paciente. Entonces, a nivel de laboratorio nos queda claro, ¿tenemos que tener un hemograma completo? Sí, porque vamos a encontrar las 3 series disminuidas.
Luego está la creatinina junto con la urea y junto con la proteinuria. Viene el análisis de orina con sedimento de orina que puede revelar hematuria, tiuria, proteinuria y o cilindros celulares. Además de los exámenes de laboratoriales de rutina descritos anteriormente, llevamos a cabo las siguientes pruebas que respaldan al diagnóstico del LES si son anormales. Entonces vemos un conjunto de pruebas que hay que tomar en cuenta para armar el plan de trabajo y con toda la clínica llegar a un diagnóstico certero, diferenciado, que no nos quepe duda porque se tendría que iniciar lo más pronto posible con el tratamiento de estos pacientes. Entonces, dentro de las pruebas inmunológicas tenemos a la ANA, anticuerpos antifosfolípidos, que son los anticoagulantes lúpicos, anticoagulante anticardiolipina. Tenemos la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Tenemos el anti-beta 2 glicoproteína. Niveles de complemento. Medimos el TC3, C4, el CG50. La tasa de sedimentación globular, que también suele ser alta, y o niveles de proteínas C reactiva. Sabemos que la proteína C reactiva es una reactante de fase aguda que nos permite ver de manera temprana la presencia de la bacteria y la relación de proteínas a través de la creatinina en orina. Entonces, estamos abordando todo lo necesario para llegar a un diagnóstico lo más certero posible y, bueno, hacer un buen plan de trabajo para no pedir de más si no es necesario. Entonces, ya enfocándonos, lo que nos da el diagnóstico contundente, definitorio, ¿no? Son los anticuerpos antinucleares. En casi todas las observaciones se han detectado factores antinucleares. Se detectan mediante IFI, ya sabemos, inmunofluorescencia indirecta, sobre células HEP2. Esta es la técnica de referencia, gold estándar en la práctica clínica y produce dos resultados, ¿no? El tipo y el aspecto de la fluorescencia. Hablamos del título y obviamente de su clasificación. Entonces, el ANA son autoanticuerpos dirigidos contra componentes nucleares, anti-DNasa, antiestona. Estamos y con la ribonucleoproteína. Son muy sensibles pero poco específicos, encontrándose obviamente positivos en distintas enfermedades e incluso en pacientes sanos. Cuando están por debajo de 1 en 40 decimos que es negativo. Desde 1 en 40 a 1/160 positivo bajo, pero si está en 1/60 positivo y aumentando, a partir de este corte, la especificidad, pero disminuye la sensibilidad. Entonces, otra característica importante de los ANA es que pueden detectarse daño antes de las manifestaciones clínicas de un LES. Estamos hablando de 1 a 2.5 años. Muy bien, en relación a los patrones de inmunofluorescencia indirecta en ANA, habíamos dicho, ¿no?, que tienen 4 patrones. Uno es nuclear, citoplasmático, debe ser centrómero y por ejemplo, vendría a ser el algoritmo diagnóstico de LES. Es una manera resumida de cómo se puede abordar
cuando tengo la alta sospecha de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Primero parte de una sospecha clínica. ¿Encuentro o no encuentro alteraciones articulares, cutáneas, hematológicas, alteraciones analíticas a nivel de la citopenia, sedimento urinario que ya hemos visto, ¿no? Entonces, va a cumplir con los criterios del Colegio Americano de Reumatología y obviamente del colegio también de la CLSC. Entonces es ahí donde yo solicito para tener contundencia ANA, si sale positivo, y ELISA confirmado por inmunofluorescencia. Teniendo esto, si es que es negativo la analítica con autoinmune, entonces la sospecha clínica persiste. Pero si la analítica con autoinmunidad es positiva, entonces voy a ampliar el estudio a anti-DNA, anticuerpos antifosfolipídicos, y si esta me sale positiva, contundentemente estoy frente al ES. Por ende, inicio el tratamiento. Aquí persiste la clínica de sospecha, se le hace un seguimiento clínico y analítico. Es decir, se les solicita que regresen para ampliar más estudios. El tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento precoz en estos pacientes es muy importante para evitar daños irreversibles y alcanzar lo antes posible la remisión. El manejo debe ser individualizado, dado de que estos pacientes vienen en diferentes etapas o cursos de la enfermedad, y basarse en decisiones compartidas del paciente. Medidas generales. Abandono del hábito de tabaco. Bueno, el tabaco ya se ha convertido, no hoy día, sino de toda una vida, de que es maligno, es totalmente dañino y por ende baja el sistema inmune. Hay que incorporar obviamente los ejercicios físico-aeróbicos, la mejora de la capacidad funcional y obviamente esta reduce la astenia. La dieta baja en grasas saturadas. Cuando hablamos de grasas saturadas, ustedes me entienden, ¿no? Todo lo que viene en los empaques y están con los octógonos y te dicen que esta es alta en grasas saturadas, alta en sodio, alta en azúcares. Entonces, evitar completamente esos alimentos que estén sin grasas saturadas. Y rica en ácido, todo lo contrario, ¿no? Y que estas más bien estén ricas en ácidos grasos como el omega 3. La fotoprotección de alto índice, pedirle que use bloqueadores, obviamente fotoprotectores de alto índice. Tiene que tener un apoyo psicoeducativo. Aquí los psicólogos cumplen un papel muy importante. En definitiva, las vacunas contra la gripe, de acuerdo a la estación, la vacuna contra el neumococo, contra la hepatitis B y según los factores de riesgo. Hay que tener cuidado con los anticonceptivos, ¿no? Como habíamos dicho, lamentablemente los anticonceptivos en las mujeres, en la carga de estrógenos, es muy dañino. Los antipalúdicos, todos los pacientes excepto contraindicación, dependiendo si es que estamos en una zona endémica. Entonces, los tratamientos de LES van en relación a todo lo que se ha mencionado, ¿no? De primera elección y de segunda elección. Si tengo un componente renal neurológico, lo que se va a utilizar es en bolo el metilprednisolona o la prednisona de 1 miligramo kilogramo peso. Están los ciclofosfamidas o micofenolato mofetilo. Si tenemos un componente hemático, usamos la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso como primera opción o elección. Y como segunda elección, si es que no hubiera respuesta, el rituximab en el contexto de una púrpura trombocitopénica idiopática. En el caso de la serositis, usamos el bolo de la metilprednisolona y la prednisona de 0.5 miligramos kilogramo peso.
De segunda elección, si no hubiera mayor respuesta, seguimos insistiendo con el bolo de la metilprednisolona. En una poliartritis, los AINES o los antiinflamatorios o la prednisona, y si no hay respuesta, los metotrexato. Si tengo lesiones a nivel de piel, como primera elección, la hidroxicloroquina, dermocorticoides, y en segunda elección, la talidomina. Entonces, este es un árbol de decisiones, ¿no? Para el tratamiento del LES, para las PTIs, y obviamente dependiendo las lesiones que se presenten. Sabemos que es multisistémico, como puede tener todas, 2 de ellas, 3 de ellas, por eso el manejo es totalmente individualizado. Antes quiero puntualizar esto. Ok, entonces, aquí por ejemplo, cuando hablamos de los patrones inmunodefluorescencia indirecta en lo que es anticuerpos antinucleares, habíamos visto, permítanme, sí, está bien. Estamos frente a un patrón nuclear, que es lo que normalmente se busca cuando hacemos anticuerpos antinucleares. Tenemos desde homogéneo, moteado, centrómero y nucleoral. Dentro del homogéneo vemos que está comprendido el LES, pero también están las artritis idiopática juvenil, la cirrosis biliar primaria, entre otras. Para el moteado también podemos encontrar el síndrome de Sjögren, pero también está el LES. En caso del moteado tenemos el moteado fino, el moteado grueso. En el centrómero podemos catalogar a las esclerosis sistémicas variadas limitadas, la cirrosis biliar primaria. En el nucleolar tenemos a las esclerosis sistémicas. Ahora, el aparato mitótico. Ojo que cuando medimos en anticuerpos antinucleares, vamos a encontrar dentro de estas células HEP, cuando detectamos estos patrones moteados, homogéneos, centrómero, nuclear, que se van a caracterizar por estas células en divisiones celulares como la mitótica. Entonces, si detectamos la positividad de ellas, hablamos que son de baja especificidad, son centriolo, se caracterizan para las esclerosis sistémicas y los puentes intercelulares. Estas se caracterizan también para el ES. Teniendo todo este conjunto de patrones, entonces nosotros podemos determinar si nos acercamos al ES en el caso de moteado, en el caso homogéneo o en el caso de los aparatos mitóticos. Y adicionalmente a LANA, yo realizo la prueba de ANCA, que viene a ser anticuerpos citoplasmáticos. Podemos tener los patrones como moteado reticular, como el moteado granular fino o como el fibrilar. Dentro del moteado reticular, esta está asociada para las patologías en anticuerpos antimitocondriales de cirrosis biliar primaria, que no es el caso. En los moteados granulares finos, asociados a anticuerpos antiferribosomal, también presentes en LES, pero ya en los casos neurológicos que son más avanzados, y en el fibrilar, asociado a las enfermedades hepáticas. Entonces, es importante determinar los patrones, por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón homogéneo. Nos habla de anticuerpos antinucleares con fluorescencias homogéneas, ¿no? En el protis. Esto es por HEP2. Se ve un campo oscuro con un microscopio de campo oscuro, donde la absorción de la fluorescencia o la fluoresceína es homogénea. Y lo que visualizamos aquí son puros núcleos. Y el fondo son los citoplasmas, que no, pues no es la medición. Eso tendríamos que hacerlo con el ANCA. Aquí tenemos un patrón también antinucleares con fluorescencia moteado del protis. Hablamos de los moteados gruesos. ¿Por qué? O granular grueso, porque puedo contabilizar cada uno de los puntos fluorescentes en cada uno de los núcleos. Y se dice moteado porque estos círculos redondos, para la redundancia, negro, oscuro, moteado porque cuando uno tenía una pizarra verde antiguamente y lanzábamos las motas con tiza blanca, se formaban estas cuestiones moteadas, ¿no? Entonces, tenemos las características moteadas o granulares.
sí es gruesa, ¿por qué? Porque nos permite visualizar cada punto fluorescente en cada núcleo. Entonces, estas dos son características para LEDs, como es el caso que estamos viendo. Perfecto, entonces todo lo demás ya ha sido desarrollado. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy llana a contestarlo. Permítame tomar la lista por segunda vez. Ok, la asistencia está tomada. Listo. Muy bien. Ok, chicos, no hay preguntas. Esta patología es muy interesante. De llano, con 2 grupos ya hemos desarrollado casos clínicos. Me faltan 2 grupos más que también los vamos a desarrollar, no se preocupe. Sí es importante conocerlo y entenderlo, y de base he tratado de traerles lo más conciso, lo más importante. En cada diapositiva tienen su bibliografía de respaldo. Pueden profundizar la lectura si realmente les da tiempo, les gusta, pero para cuestiones de aprendizaje, para determinar los casos clínicos, lo que les he traído es un resumen de todo lo que deben de saber. Muy bien, chicos, no los canso más. En este instante, Wilfredo, yo estoy dejando de compartir. Estoy deteniendo la grabación.